Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer un balance del examen del día 13 de septiembre. Vamos a ver bastantes aspectos. Aquí he incluido un pequeño resumen para que sepas los distintos apartados que voy a abordar. Muy brevemente vamos a hablar sobre los criterios de corrección porque creo que circula información que no es del todo correcta, entonces quédate para si lo tienes bien entendido o eres de los que a lo mejor no has interpretado correctamente estos criterios. Vamos a hablar del nivel de la prueba en tres apartados: la parte general, la parte específica y el supuesto práctico. Después vamos a ver cómo el 100% de las preguntas del supuesto estaba en el temario y en los test de destino funcionario. De hecho, hay una particularidad que la pregunta del cáncer o enfermedad grave, en este caso, de un chico de 17 años, justo la puse yo en el simulacro de examen que hemos hecho en julio-agosto previo al examen, ¿vale? Era un chico que tenía cáncer diagnosticado antes de la mayoría de edad y si tenían o no tenían derecho los padres. Pues justo esa pregunta ha caído en el examen, lo cual, bueno, pues me gusta porque veo que el tono, el enfoque, la rigurosidad y sobre todo la dificultad de los test con los que enfoco yo mi preparación están muy alineados con los de las preguntas oficiales. Vamos a hablar de las impugnaciones de preguntas, cuáles podrían ser impugnables, ¿vale? Y por qué motivos y qué más o menos recorrido pueden llegar a tener, y unas conclusiones finales, posibles notas de corte. Me voy a mojar sobre una simple opinión, ¿vale? No puede sentar precedente ninguno porque solamente se trata de lo que pueda llegar a conjeturar cada persona. Hay gente que puede ser más optimista o más pesimista, y el rendimiento de mis alumnos, ¿vale? Donde, bueno, pues realmente he tenido bastantes plenos al 15 porque, bueno, yo considero que no solamente por el nivel de los opositores o por la calidad del material, se ha tratado también de un supuesto asequible. Si juntamos los tres ingredientes, la receta sale con bastante éxito y muy, muy rica. Vamos a hablar sobre todo al principio y, como decía de forma muy breve, sobre los criterios de corrección. Ha habido más transparencia que en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque se han publicado previamente estos criterios. Dicen, y esta es la palabra clave, serán consideradas aprobadas en la primera parte los mejores 3.500 opositores, ¿vale? Y la segunda parte, serán considerados aprobadas las mejores puntuaciones hasta completar el número total de plazas, ¿no? 1.150 y las 100 del turno de reserva. Por tanto, no se hace un promedio de los 3.500, de las 3.500 aspirantes que pasan la primera parte, sino que los 3.500 se le pasa a corregir el supuesto práctico, ¿de acuerdo? Y a los 1.150 mejores supuestos prácticos son los que se van a convertir en funcionarios de carrera. Son a los que se les va a hacer, eso sí, el promedio con su primera parte, ¿vale? Pero los restantes, el 1.151 en adelante, pese a que tenga mejor promedio, ¿vale? Porque imagínate que, por hacer un número redondo, el corte va a estar en 12. Pues a lo mejor hay una persona que tenga un 11,75, está fuera, ¿vale? Porque no supera el corte del supuesto práctico, pero a lo mejor tiene un 70 en la primera parte. Pues posiblemente tenga mejor promedio en el ejercicio. Que sea justo, que no lo sea, da igual, porque las reglas del juego son las que son y no las imponemos. Entonces, no te pares a cuestionar qué es más o menos justo, porque en este punto del proceso ya eso no tendría mucho sentido. Si me preguntas mi opinión, yo pienso que lo más justo es el promedio, ¿vale? Pero en este caso las reglas son así. Tiene sentido que estas 3.500 personas sean las que pasen porque cuando se exigió a Transparencia el año pasado que indicaran cuáles fueron los criterios de corrección que no publicaron previamente, se hablaban de 7.000. Pues el año pasado eran más plazas, este año son menos, la mitad. Entonces, bueno, pues tiene sentido que hayan elegido, de ser cierto ese dato de 7.000 del año pasado, pues este año que hubiesen elegido 3.500, ¿vale? También de forma breve te voy a puntualizar, porque se utilizan mal estas nomenclaturas que voy a definir, estos términos, ¿vale? La puntuación directa es tu nota neta. La nota neta es una nota limpia, es decir, tus aciertos menos la parte que te reducen por los errores, ¿vale? Que ya sabes que es un cuarto, ¿vale? O cada 4 preguntas mal, te resta una bien. La puntuación transformada es de la primera parte, se va a hacer un prorrateo de 25 a 50. Siendo 25 la nota de corte, es decir, siguiendo con el ejemplo de antes, si el supuesto tiene un corte de 12, pues el 12 va a suponer 25 puntos de nota transformada para ese opositor. Y siendo 50 la nota
tope máxima, que sería el 15. Se hace una distribución proporcional, ¿vale? De forma que el que tenga 12, 25, pues tendrá un poquito más de 25, el que tenga 12, 50 tendrá un poquito más que el anterior y así sucesivamente hasta llegar al 50, ¿vale? Y eso mismo se hace con la primera parte y la segunda parte. Se suman, se divide entre dos y sostiene la nota transformada o nota final, ¿vale? Que es el promedio de esas dos partes. Ese promedio, como te digo, solamente se le calcula a 1.150 personas por el sistema general y a los 100 opositores del turno de reserva, ¿vale? No se le calcula al resto. El resto directamente, aunque se le haya corregido el supuesto, no se va a publicar su nota porque no han superado el proceso de selección, ¿vale? Pongo esto en rojo porque esto no sirve para nada más que para que tú sepas que en base 10 tienes un 8, ¿vale? ¿Qué es? Pues hablo de la nota ponderada, ¿vale? Ponderar una nota es decir, oye, ¿cuánto he sacado yo del 0 al 10? Pues tú haces tu regla de 3, ¿vale? Y si tienes un 12 de 15 en el supuesto, pongo el 12 de 15 porque siempre es una nota pues muy, muy fácil, ¿no? De entender. Pues tienes un 8, ¿vale? Porque haciendo una regla de 3 te sale que eso equivale a un 8 sobre 10, ¿vale? Pero esa no va a ser tu puntuación transformada, ¿vale? Entonces, bueno, cuando se publiquen los resultados, verás que las notas de los aspirantes que superan el proceso de selección están ordenados por puntuación transformada y la oferta de destino se elige por orden de más nota transformada a menos, ¿vale? En función de tu nota final, ¿vale? Que hay muchas palabrerías y en los grupos pues se habla pues un poco sin, no por desconocimiento, sino porque se habla utilizando conceptos que no son correctos, ¿vale? Lo correcto es hablar de puntuación directa, de puntuación transformada y de puntuación final. La puntuación ponderada no existe como tal si consultas las bases. Ahora ya sí vamos a hablar sobre el análisis del ejercicio, nivel de la prueba, primera parte. Pues mira, yo he visto una primera parte con respecto a la parte general un poquito menos asequible que el examen anterior, ¿vale? Con todo, yo solamente encuentro estas excepciones a preguntas que con mi material no se pudieran afrontar. Digo con mi material en futuro porque yo este año solamente he ofrecido resúmenes de la parte general, pero el año que viene, de hecho ya estamos haciendo las distintas etapas que conducen a tener el curso completo de la formación integral de la oposición. Este año ya sí que para la próxima convocatoria ofrezco la parte general explicada con temario desarrollado y con clases, ¿vale? En vídeos. Entonces, había tres preguntas que no están dentro de lo que yo considero el estándar del temario de la parte general, como sería la pregunta de la estructura de la Ley 50 del 97 del Gobierno. Nadie se va a estudiar, o muy pocas personas, la estructura de leyes de desarrollo y de segunda división, por así decir, ¿vale? Si me permitís el símil. Las preguntas de la Unión Europea también eran de una dificultad amplia, ¿vale? De hecho, aquí pongo que son preguntas de evidente criba, ¿vale? Una oposición trata de al final filtrar a los aspirantes, pero yo pienso que es más interesante hacer preguntas con mayor trasfondo a preguntas que directamente se sepan que casi están pues borradas de la oposición, porque me resisto a creer que más allá de un 10% de los aspirantes supiesen la estructura de la ley 50. Quizás a lo mejor incluso beneficia más a personas que se la sepan de otras oposiciones, lo cual eso es algo desfavorable para una oposición específica, a tus propios opositores que están enfocados en seguridad social. Pero bueno, y por supuesto el argumento que me decía un alumno, no sirve de nada saberte la estructura para ser mejor empleado público, que debería de ser el foco de hacer estos procesos de selección. Y también de mucho trasfondo, yo lo hubiera acertado porque yo fui bastante animal preparándome la oposición, pero no me lo estudiaría sabiendo ya más o menos el derrotero por el que se mueve este tribunal al componer los ejercicio, no me estudiaría el revés de forma tan desarrollada como para saber responder el artículo 39 relacionado con la junta de personal. Aquí no solamente estamos estudiando, también hay estrategia y tiempo que dediques a la parte general, que ya sienta precedentes, que siempre va a ser pues en unos valores de una pregunta por tema, pues tiempo que dedicas a esa parte general se lo estás quitando a la parte específica, que es la que de verdad cobra valor. Así que bueno, es importante porque ahora ya tenemos con bastante transparencia esos criterios de corrección, por tanto es muy importante la parte general en el sentido de que hay que defenderla. Yo siempre digo que hay que salvar los muebles. Si tú haces un ejercicio decente en esas 23 preguntas y eres capaz de tener al menos unas 15 bien, ¿vale? Pues siendo competitivo y solvente con las preguntas de seguridad social, no vas a tener ningún problema en superar el corte, ¿vale? Pero por eso, pues hay que trabajarlo con estrategia, con un material acotado y sabiendo
que no todos los temas pueden tender a infinito porque entonces estás perdido. Sobre las preguntas específicas, pues tenemos que, a mi juicio, ha habido un nivel adecuado a una oposición específica, que muchas veces se nos olvida lo que estamos opositando. Estamos opositando a la seguridad social, ¿vale? Entonces, reina el comentario general de que las preguntas eran muy largas, que cambiaban solo algunas palabras. Yo realmente, con respecto a las preguntas a las que me enfrenté en su momento, con las que preparo, con las que preparé las oposiciones y con las que preparo los materiales que ofrezco, no he visto preguntas demasiado alejadas de contexto. Si bien salvo estas tres excepciones, ¿vale? Yo siempre digo lo bueno y digo también lo malo. Me parece que no forman parte del programa objeto de estudio, según las bases de la convocatoria, la ley LISOS, porque no entran ni las infracciones ni las sanciones del orden social en materia de seguridad social. De hecho, da la casualidad que estos tres aspectos que voy a comentar, la ley LISOS, las pensiones de actos de terrorismo y la prestación de residentes en el exterior y retornados, formaban partes de epígrafes que aplicaban hasta el año 23, cuando estas oposiciones solamente se ofrecían por promoción interna. Por tanto, me mojo y digo que considero que esto huele a un pequeño cajón desastre donde se quedaron ahí ciertas preguntas ociosas, ¿vale? Ya sabéis que yo no pienso que aquí haya un banco de 10.000 preguntas y vayan ahí cogiéndolas, pero sí que cuando uno compone procesos selectivos, pues puede tener preguntas ociosas. A mí me pasa, por ejemplo, cuando preparo los tests o cuando preparo los supuestos o cuando preparo los simulacros de examen, que digo, me ha sobrado una pregunta del IMV, la guardo y la utilizaré más adelante. Pues huele a que en el 2023 se pasa a convocar también estas oposiciones por acceso libre y, en consecuencia, se reduce el temario. Se quita el desempleo, se quita el temario de las mutuas, que después hablaremos de ello, se quita determinados epígrafes, ¿vale? Se quita el tema de la ley de infracciones y de sanciones, se quita la seguridad social de la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues me he encontrado con estas tres preguntas que, para mi juicio, no forman parte del programa. Podrían ser material de ampliación, ¿vale? Pero por regla, así como más directa, no las incluiría. Preguntas que han anulado de oficio, ¿vale? Vamos a ver todos estos archivos ahora para que veáis dónde están cada una de las preguntas en los contenidos. Directamente de oficio, a mí me parece bastante llamativo que esto sucede, pero bueno, ¿para qué esperar a impugnarla cuando sabemos que una pregunta ya de por sí es incorrecta, ¿vale? Pues han anulado la pregunta 65, ¿vale? Del modelo A, y la 42 corresponde a la 42 del modelo B, que si no sabes cuál es, que creo que sí que todo el mundo la sabrá, es la que hablaba sobre pensiones de muerte y supervivencia, y se ha anulado por el siguiente motivo: por el principio de temporalidad. Está citando una orden del 67 cuando hay un decreto del 72, ¿vale? Y por el principio de jerarquía normativa. Esto es una orden y esto es un decreto, ¿vale? Entonces, la jerarquía normativa ahí hace mella. Pues te lo demuestro aquí. La orden, efectivamente el artículo estaba bien citado, era el 9, sí que habla de 7 años, que es lo que indica la opción que ellos dan por correcta, pero que han anulado, por tanto ya se pasa a utilizar la primera pregunta de reserva, de la cual también hablaremos porque tienen órdenes distintos en el modelo A y modelo B, mientras que en el decreto pues se habla de 15 años, ¿vale? Entonces, como ninguna de las opciones habla de 15 años, simplemente habla de 7, de 5, de 10 y de 2, pues la pregunta directamente el tribunal ha tenido a bien anularla, ¿vale? Pregunta impugnable, la pregunta 25, ¿vale? La pregunta 25 la tenemos en la página 7. Y esa pregunta es impugnable, a mi juicio, ¿por qué? Porque entre la A y la B yo veo que las dos pueden ser perfectamente correctas. La C se descarta por porque el ingreso mínimo vital no está dentro del título 2 y porque la D, el complemento por mínimo, tampoco está dentro del título 2, está en el título 1. Recuerda que el título 2 empieza precisamente con el artículo 136, en el que se indica el campo de aplicación del régimen general, ¿vale? El título 2 es del régimen general. Y si aludimos a las prestaciones que aplican en el régimen general, todas las que se citan aquí lo son. Podrá aludir, supongo, el tribunal a que el subsidio por maternidad, que es el que deduzco que hace incorrecta la opción A criterio del tribunal, no forma parte del título 2. Pero si tú acudes a él, sí que forma parte. De hecho, está
junto al riesgo del embarazo y riesgo durante la lactancia. Y si el criterio es que se trata de un subsidio en lugar de una prestación, yo no le compro el argumento al tribunal, porque sin ir más lejos, por ejemplo, en el artículo 249 bis, cuando hablamos del cómputo de periodo de cotización en contratos de corta duración, habla la Ley General de la Seguridad Social de prestaciones de jubilación, cuando en jubilación no hay prestaciones, sino que son pensiones. Es decir, el texto de nuestra Ley General de la Seguridad Social no tiene una homogeneidad cuando habla de subsidios, cuando habla de prestaciones o cuando habla de pensiones. La mayoría de las veces sí que hace distinciones presas, pero en otras como esta que te estoy enseñando, no. Por tanto, a mi juicio, un subsidio por maternidad está dentro del título 2 y no me vale que aquí aludan a que se trata de una prestación y no de un subsidio, cuando el subsidio se tiende más a cuando no se cumplen determinados requisitos a nivel sobre todo de cotización, como por ejemplo la prestación por desempleo versus el subsidio por desempleo. Pues el subsidio por maternidad es cuando no se cumple ese periodo mínimo, pero sí que se está en alta. Entonces, bueno, pues te dejo aquí la justificación por si tienes a bien querer impugnarla, saber por qué, por dónde conducir a lo mejor los argumentos, ¿vale? Bien, retomo el hilo, ¿vale? Del guión. La otra posibilidad de impugnación sería el cambio que existe en el orden de las preguntas de reserva. De hecho, ya se va a producir una injusticia, ¿no? Algo que no está, que no marca a todos los opositores en igualdad de condiciones. Como ya se ha impugnado, se ha anulado, mejor dicho, la pregunta 65, la que pasa a correr, la que pasa a ser plenamente válida, es la pregunta primera de reserva. No puede ser que haya alumnos que tengan una pregunta de reserva, o sea, una pregunta 1 y otros que tengan otra pregunta. Todo el mundo tiene que tener la misma pregunta para ser evaluados de forma equitativa, ¿vale? Entonces, también he llegado a oír que hay ciudades en las que solamente han repartido el modelo A. Pues entonces esas personas directamente de toda esa sala o de toda esa universidad o de toda esa sede, porque ahí, dependiendo de la provincia, pues puede ser sede completa o a lo mejor solamente pasó en un aula o a lo mejor solamente pasó en un campus, pues ya van condenados a que la pregunta 1 de reserva es la que le tocó en el modelo A y no la del modelo B, cuando puede haber una que sea más o menos fácil, ¿vale? Y ahora voy a destacar algunas preguntas, son solamente 3, que sí considero profundas, ¿vale? Por eso digo que el ejercicio lo he visto más o menos alineado, ¿vale? Yo no lo he visto excesivamente difícil, como creo que ha sido el sentir general, y no porque sea preparador, que sepa más, no soy capaz de diagnosticar la dificultad de una prueba, para nada, creo que soy bastante objetivo en ese sentido, pero sí que sé discernir cuando una pregunta es de mayor o de menor profundidad, ¿no? Tengo aquí 3 preguntas con mayor trasfondo, ¿vale? Por ejemplo, la del seguro escolar, ¿vale? Correspondiente al tema 4 cotizaciones. Bueno, pues esta sí está dentro de mi material. Yo en mi material, muchos alumnos ya lo saben y sobre todo si ves vídeos en abierto lo conoces, tiño de gris aquello aledaño a lo que de verdad es el trasfondo del tema. Siempre no van a preguntarnos por la parte más esencial e importante. Hay veces que van a determinados aspectos. Y en este caso ha pasado con el seguro escolar, que curiosamente también es uno de los epígrafes que formaba parte de promoción interna y que se extrajo para acceso libre. Pues resulta que en el seguro escolar los sujetos obligados de cotizar son los estudiantes y el Ministerio de Educación y Ciencia. Y además, si te das cuenta, yo matizaba que el tribunal no ha ido tan a las malas, que no era el Ministerio de Seguridad Social, porque podría ser, es justo la trampa, ¿vale? Es más, para quitarle peso a la memoria, yo siempre hago analogías y le decía a mis estudiantes que los estudiantes hacían las veces de trabajadores, ¿vale? Como cuando se pagan las cotizaciones normales y corrientes y cada uno hace su aportación, la cuota obrera o la cuota empresarial, ¿vale? Y el ministerio hace las veces de empresario, ¿vale? Entonces, de esa forma, tú sabes eso del seguro escolar, te lo quitas de tener que estudiártelo porque tú te imaginas que el estudiante es el trabajador y que el ministerio es la empresa y te llevas de calle esa pregunta. Así que mis alumnos pues tendrán esa pregunta correcta. Otro caso, pues el embargo de pensiones superiores al SMI, ¿vale? Pues eso yo también lo tenía incluido en forma de tablita, te lo voy a enseñar, en el caso del tema 7 de la acción protectora. Son inembargables, ¿vale? Los sueldos y pensiones en cuantía del SMI y lo que exceda del SMI será embargable conforme a la escalita, ¿vale? Del margen. Entonces, más, yo iba un paso más allá, que también el tribunal se ha quedado un paso más pues, prudente, en el que
del rango del tramo 2 al tramo 5 se pueden hacer pequeños descuentos de entre el 10 y el 15% si hay cargas familiares, ¿vale? Entonces, bueno, pues es fácil recordar, o sea, es fácil. Si ves y haces vueltas con este material, pues te vas familiarizando, porque además yo siempre en el margen voy poniendo aspectos que o apuntan o que son resumen evidente de un dato importante, un plazo, una competencia, algo realmente, los porcentajes, etcétera, ¿vale? Que sea relevante para ese contenido. Y el tercero y último que voy a destacar es sobre la pregunta del comité de gestión del fondo de reserva, ¿vale? Pertenece al tema 13, un tema muy teórico que casi a nadie le gusta, realmente es el tema un poco más tedioso y menos práctico y que nunca, salvo que pregunten por algo muy, muy concreto, va a formar parte del supuesto práctico, le pasa lo mismo como al tema 1, pues sobre el comité de gestión, ¿vale? Lo tengo aquí, pues teníamos la función y el presidente de cada uno en el temario, ¿vale? Además yo siempre abogo por utilizar la memoria visual y hablaba del comité para que no te mezclen los comités con las comisiones, ¿vale? Pues para el comité ponía la taza de té y para las comisiones pues ponía el icono de un on-off, ¿vale? Comisión asesora, comisión de seguimiento y comité de gestión. Entonces, bueno, pues esas son las preguntas de mayor profundidad que yo he visto en el examen de la parte primera y las 3 que he visto fuera del programa, ¿vale? Sobre el nivel de la prueba, ¿vale? Sobre el supuesto práctico. Bueno, pues el 100% de las preguntas del supuesto práctico estaba dentro del material de destino funcionario. De hecho, si hago un poco de scroll, vas a ver que aquí tienes el detalle de las 15 preguntas con el tema al que pertenece, que ha habido 50-50, 7 de tesorería y 8 de prestaciones. La referencia del material de destino funcionario, en qué página del tema lo tienes y la regulación normativa que le aplica, ¿vale? Pues estás viendo que hay cosas de seguridad social, cosas de normas de desarrollo, aquí por ejemplo bastante del Reglamento General de Recaudación, etcétera, ¿vale? Las que están marcadas con estrellas son porque además de estar, como todas, en el temario, se han tratado de forma profunda en algún supuesto práctico, ¿vale? Y lo que te decía antes, da la casualidad que el caso del chico de 17 años, además que tenía la misma edad, de cáncer o enfermedad grave, estaba en el simulacro tercero que hemos hecho en los meses de julio y agosto, ¿vale? Previos al examen. Entonces, bueno, pues voy a pasar a referenciarte cuál es el contenido y de paso vamos a ver cuáles son las preguntas impugnables, ¿vale? Que son la 2, la 5 y la 7 del modelo A. La homóloga del modelo B, pues los que hayáis hecho el modelo B la tendréis seguramente bien identificada. Bien, la primera pregunta, la de la fundación, era bastante fácil porque aunque no te haya caído en algún ejercicio de test, va de la mano de la propia definición de qué es empresario. Y lo que te hace el artículo 10 es advertirte que incluso, aunque su actividad no esté motivada por ánimo de lucro, tiene consideración de empresario. ¿Por qué? Porque prestan servicios a personas que van a tener la consideración de trabajadores, bien por cuenta ajena o bien asimilados a cuenta ajena. De hecho, yo siempre en mi material, en el margen derecho, hablo de, como te decía antes, de analogías, de paralelismo. Y cuando explico el concepto de empresario, me lo llevo a lo que dice la Ley General de la Seguridad Social en el artículo 305 con respecto al empresario. Y lo que dice precisamente es que aquí sí hay título lucrativo. Por tanto, el matiz del título lucrativo hicimos mucho hincapié en clase y hubiese sido determinante para ver cuál es la opción acertada, ¿vale? La opción correcta. Entonces, bueno, pues yo creo que es una pregunta que no entraña dificultad, de corte muy teórico, simplemente tenías que saber que si no tiene ánimo de lucro, pues dado que hay trabajadores, va a tener también consideración de empresa a efectos de la seguridad social. Primera pregunta un poco controvertida, la adhesión a la mutua, ¿vale? Pues esta pregunta la tenemos en el tema 3 de las adhesiones, ¿vale? Página 6, pues aquí pasa lo mismo, ¿vale? Tenemos que en el régimen general el vencimiento tras una vigencia de un año se hace con respecto al último día del mes, ¿vale? Entonces, deben coincidir siempre con el último día del mes. Si mal no recuerdo, en el supuesto hablaba que se hace el 7 de marzo, por tanto, el último día del mes es el 31, ¿vale? Como pasan los años y se van renovando tácitamente por vigencias anuales, pues al final no tenemos que cuadrar con ese 31, ¿vale? Aquí lo mismo, ¿vale? Yo hago una conexión con el RETA porque en el RETA es distinto y por eso te daba las distintas opciones. En el RETA lo que nos dice, ¿vale? Que esto también
también es un contenido que yo incluyo por defecto en el material, el periodo de vigencia finaliza el 31 de diciembre de cada año. Aquí no es por el último día del mes, sino que va por año natural, ¿vale? Por así decirlo. Y también se prorroga por año natural, ¿vale? Salvo denuncias, ¿vale? Incluso aquí te incluyo que denunciar significa, pues, no querer renovar, ¿vale? Porque muchas veces la nomenclatura legislativa, pues, a lo mejor el opositor se pierde y por eso voy haciendo matizaciones al margen. Pues aquí, ¿cuál es el posible motivo de impugnación? Pues se habla de que no se sabe si se está refiriendo a los trabajadores o a la propia persona, pero yo te diré que a tu favor puede faltar la palabra clave adhesión o asociación, ¿vale? Porque el convenio de adhesión o de asociación difiere si se trata de una empresa tipo sociedad, en este caso era una SL, o si se trata de una empresa de autónomo persona física, ¿vale? Entonces eso tienes a favor para argumentarlo. En contra, pues a mi juicio, ¿vale? Digo lo que pienso, cuando se dice en el texto literalmente tener la mayoría de las participaciones, eso no es suficiente para ser autónomo. ¿Por qué? Porque el 305 de la Ley General de la Seguridad Social te dice que para ser autónomo tienes que tener al menos la mitad del capital social. Y tener la mayoría de las participaciones no implica tener la mayoría del capital social. Tú puedes tener la mayoría teniendo un 10% y después hay, a ver, 20 socios más con un 5, un 6, un 8 y tú por tener el 10 eres la que más tiene. Entonces ahí el tribunal se ha cubierto un poquito las espaldas, ¿vale? Pero sí que es cierto que no estaría de más añadir el apellido a la palabra convenio, pues bien adhesión o asociación para que no quede lugar a duda. Aún así, veo una pregunta peleable, pero que en función a cómo estén los humos podrá ser aceptada o no aceptada la impugnación, ¿vale? La tercera, sobre la cuota obrera. Bueno, pues una pregunta también muy teórica, se parece a la de la fundación, ¿vale? Es un concepto muy teórico, lo tenemos en el tema 4, página 16, pues solo página 4, tema 4, página 16, en este tema hay dos preguntas. Si no se efectúa el descuento, ¿vale? De lo que debe aportar el trabajador en el momento en el que corresponda, no podrá realizarlo con posterioridad y lo debe asumir a su exclusivo cargo, ¿vale? Entonces, bueno, pues era una pregunta meramente teórica que estaba en el supuesto, ¿vale? Eso tienes que saberlo, que hay veces que hay que interpretar cosas y otras que no tanto. Error en la liquidación, tema 4, cotización, página 10, ¿vale? Pues ahora sí, nos vamos a la página 10, pues aquí tenemos que solo se considerarán cumplidas las obligaciones cuando resulte posible efectuar una nueva liquidación de cuota dentro del plazo reglamentario. ¿Y cuál es ese plazo reglamentario? Pues en mi temario lo tenemos aquí, por supuesto en el desglose. Nos decía en el supuesto que era una liquidación directa, SLD, sistema de liquidación directa, por lo que el plazo es hasta el penúltimo día natural, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí creo que esa pregunta era también bastante asequible. Y ahora venimos un poco con las dos que están concatenadas, ¿no? Las 5 y las 7. La 5 habla sobre la liquidación complementaria de un salario retroactivo, ¿vale? La información del supuesto no es errónea, está bastante bien, te dice que de forma expresa, pese a que se publica en el BOE en marzo, se indica que deben de ser pagados en abril, por tanto el plazo reglamentario de ingreso, nos vamos a la página 3 del tema 5, pues es el último día del mes siguiente aquel en que deba abonarse, es decir, el 31 de julio. Sin embargo, es un intervalo, por lo que en rigor, a tu favor te diré que si quieres impugnarla, faltaría la palabra hasta, porque el 31 es solamente un día y eso implica que no lo puedes pagar el 28 o el 27, ¿vale? Entonces, ahí lleva razón. En contra, ¿qué te puedo decir en contra? Te digo lo bueno y lo malo, ¿vale? Pues que ninguna de las otras opciones es posible. Entonces, bueno, pues descartando las otras opciones, la única que te queda es la del 31 de mayo. Yo cuando explicaba este tema, si te das cuenta, lo amarillo estaba en el tema. Yo solamente he subrayado para el vídeo lo verde. Hacía especial hincapié en que los incrementos salariales en el supuesto especial 2 puede ser en virtud de disposición legal, y entonces aplica una cosa, o en virtud de convenio colectivo, que es este caso, entonces aplica otro. Solamente en el caso de que de forma expresa no se indique nada,
en su defecto aplica el último día del mes siguiente al de la publicación del BOE, ¿vale? Como el BOE indica que se publica en marzo, pues ahí entonces la respuesta correcta sí que hubiese sido la del 30 de abril, ¿vale? Pero bueno, es una pregunta un poquito que yo creo que se le está buscando a lo mejor tres pies al gato, pero que realmente tienes mucha razón en que falta, como digo aquí, la palabra hasta, porque tiene que ser siempre un intervalo. Lo de los tres pies al gato no te lo tomes a mal, simplemente lo digo porque las otras tres se descartan, entonces solamente queda una. Y entonces muchas veces con eso juegan los tribunales para remar a su favor, ¿vale? Yo lo que quiero es el bien común para todos, porque yo empatizo más con vosotros que con un tribunal que no es capaz de hacer un proceso selectivo limpio, decente y transparente algún año. Porque detrás de todo, al final, sois personas, sois familias, tenéis hijos, tenéis padres y son muchos meses que te lo estás jugando todo a 2 horas, ¿vale? A 85 cruces y esto no es una carrera en la que vas superando asignaturas hasta que te dan el título. Esto es sí o no. Entonces, muy duro que el proceso no sea impecable. Debe ser impecable y está súper revisado muchísimas veces. Bien, pasamos a la siguiente, pregunta 6. Esta es la de si procede o no procede reclamación de deuda o providencia de apremio. Bueno, pues esta pregunta yo también la he visto bastante asequible, ¿vale? La tenemos en la página 2, aquí hablamos ya de periodo ejecutivo, tema 5, pues no tenemos que ir a la página 2, nos vamos directamente cuando no aplica reclamación de deuda y se dicta de forma directa providencia de apremio, nos vamos directamente al artículo 85, donde, como se había producido, te lo decía el texto, la liquidación, pero no el pago, ¿vale? Cuando se hace la liquidación, es decir, hemos cumplido las obligaciones, pero no hemos pagado, somos, por así decir, morosos, nos vamos directamente a esta providencia de apremio sin previa reclamación de deuda. Nos decía además que se aplicaba el sistema de liquidación directa. Bueno, pues aunque hubiese sido el sistema de autoliquidación, también se pasa por providencia de apremio sin necesidad de reclamación de deuda, ¿vale? Y la que está relacionada con las 5 es la del devengo de intereses. Lógicamente se concatenan dos preguntas. Si fallaste una, vas a fallar esta segunda también, ¿vale? La número 7. ¿Aquí qué te puedo decir a favor? Pues que existe jurisprudencia previa vía sentencia del Tribunal Supremo en el que te dice que cada pregunta tiene que ser individual. En contra, pues que hay precedentes, sobre todo en las oposiciones de seguridad social, que les gusta concatenar, ¿vale? Y eso, pues al final lastra al opositor que se equivoca en una porque probablemente la siguiente también la tenga mal. Esto lo teníamos, el devengo de intereses, en la página 9, ¿vale? Lo tenemos aquí, en la página 9, no, perdón, del tema de ejecución. Pues, no, perdón, el tema 5 aquí, página 9, lo tenía ya buscado. Los intereses, artículo 11, el principal de la deuda con la seguridad social, objeto de gestión recaudatoria, devengará intereses desde el día siguiente, ¿vale? Nos están preguntando sobre el principal, que es como empieza el artículo 11, al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso. Por tanto, si el plazo reglamentario de ingreso es hasta el 31 de mayo, pues lo correcto es desde el 1 de junio. Yo en la siguiente página tenía este esquema, que además lo tenéis abierto en YouTube, donde hablo pues de la reclamación, del procedimiento de reclamación completo, periodo voluntario, periodo ejecutivo. En el periodo voluntario hay un plazo reglamentario, sea de lo que sea de una liquidación, sea de algo complementario, una liquidación complementaria, como en este caso, ¿vale? Se hace un control de la recaudación porque ya ha terminado ese plazo reglamentario y ahí es donde empieza el recargo sobre el principal. Si te das cuenta, termina el plazo reglamentario, la lupa es el propio control que hace la tesorería, si hemos pagado o no hemos pagado, y entonces es cuando ya aplica bien una reclamación de deuda, un acta de liquidación o si hemos cumplido pero no hemos pagado, es cuando nos vamos directamente a la providencia de apremio, ¿vale? Entonces, bueno, nos están preguntando por los intereses, pues los intereses aplican, como estás viendo aquí, devengo de intereses sobre el principal. Aquí se inician los recargos sobre el principal, no era objeto de la pregunta, el objeto de la pregunta eran el devengo sobre los intereses del principal, ¿vale? Bueno, pues ahí esa sería la opción correcta. Estoy justificando por qué, ¿vale? Y después, pues nos pasamos ya, terminamos con la tesorería y nos vamos ya con prestaciones, ¿vale? Preguntas
yo creo que sencillotas, no había, las de jubilación particularmente me han parecido bastante fáciles, y de nacimiento y cuidado del menor, bueno, pues me ha sorprendido que haya tanta, ¿vale? Porque, bueno, algunos son de prestaciones familiares, pero están todos dentro del tema 9. La duración, pues era muy fácil, ¿vale? Era una pareja que tenía a un niño con una discapacidad, por tanto, 16 semanas, a fecha del examen, ¿vale? Cuidado porque ahora ya entramos a partir del 31 de julio en un escenario totalmente distinto para la siguiente convocatoria, más una para cada uno, ¿vale? Eso lo tenemos en la página 4, lo tenemos aquí, página 4, artículo 48.6 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Pues va a tener una duración adicional a la normal de 16 semanas de una semana para cada uno, ¿vale? Siguiente pregunta, prestaciones familiares no contributivas. Pues aquí nos están diciendo que si le corresponde alguna prestación familiar no contributiva, las que se denominan económicas, ¿vale? Nos vamos a la página 19 y efectivamente sí que le corresponde. De hecho, el tribunal no ha ido aquí con mucha maldad, que yo en uno de mis supuestos ponía que esa pareja ya tenía a lo mejor uno o dos hijos, con lo que el nacimiento del nuevo ya lo convierte en familia numerosa, por lo que ya tendría acceso no solamente a esta prestación no contributiva, sino a otra, ¿vale? Entonces, bueno, pues no he ido con maldad, solamente te ha puesto el caso que te estaba describiendo, pero ojo porque yo sí que voy un poquito más allá y meto ese tipo de veneno para que, bueno, pues caigas a lo mejor en la trampa cuando hagas mi test, pero no el día de mañana en el examen, ¿vale? De hecho, yo creo que mis alumnos que han opositado, cuando ven una pregunta de muerte y supervivencia o de prestación no contributiva, dice, aquí me da lo que el Manuel porque hay más de una prestación seguro, ¿vale? ¿Por qué? Porque son situaciones en función al caso práctico que se prestan a multiplicidad de prestaciones, ¿vale? En muerte y supervivencia, pues puede tener a lo mejor una orfandad, el auxilio por defunción, la viudedad, y aquí lo mismo, ¿vale? En función a si han nacido dos, si te conviertes en familia numerosa, si eres monoparental, si hay discapacidad, pues pueden ser uno o dos. Te refresco rápidamente que aquí son estas tres que están al margen. La primera, asignación económica por hijo a cargo, pues menor de 18 con mayor a 33% de discapacidad o mayor de 18 con discapacidad mayor o igual a 65. Nos están preguntando por la primera, ¿vale? Porque es un recién nacido. La segunda, la de familias numerosas, monoparentales o discapacidad igual o superior al 65%. Y la última, parto o adopción múltiple, que no es el caso, ¿vale? Bueno, pues nos están preguntando por la primera y es a la que tendría derecho. Sobre prestaciones familiares no contributivas, la siguiente, página 22, es esta. Nos pregunta sobre esa misma prestación en caso de que tuviera derecho. Yo también meto en mis supuestos, por ejemplo, casos que sin tener derecho, en la pregunta anterior, la respuesta correcta es no tiene derecho. En la siguiente, concateno, con independencia de que tenga o no tenga derecho, en caso de que lo tenga, ¿cuál sería para que el opositor así lo persuado creyendo de que tiene acceso y lo hago dudar más en la pregunta anterior? ¿Vale? Eso es ir con mucha maldad, pero es que hay veces que hay preguntas así. En este caso te preguntaban que tenga o no tenga acceso, cuál es la fecha de nacimiento, ¿no? En este caso había acceso, pero podrían no haberlo tenido, ¿vale? Por eso te quiero hacer ese matiz. Pues esta es una pregunta que yo creo que todo el mundo la ha podido defender bien porque llama la atención que sea la única prestación que nace con la particularidad del trimestre, ¿vale? Es una prestación muy curiosa, también habla después de un semestre, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí, como tiene lugar en enero, pues enero, febrero, marzo, el siguiente trimestre natural es el 1 de abril. Como te decía, sobre el cáncer, en este caso no era cáncer, es una enfermedad grave, pero es lo mismo porque están homogenizados a la misma prestación. Cayó en el simulacro 3 de destino funcionario, ¿vale? Te lo voy a enseñar aquí. Mi simulacro decía que Casimiro y Salomé fueron padres hace 20 años de Ramiro, a quien a los 17 años de edad le diagnosticaron cáncer. Y la pregunta un poquito más adelante te dice, Ramiro, el hijo de Casimiro y Salomé, tiene actualmente 20 años, ¿vale? Pues tendrán derecho, ¿vale? No te he subrayado toda la parafernalia de la prestación de cáncer o enfermedad grave, pero es lo que dice, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso la respuesta era sí, tiene derecho, porque aunque se le haya, aunque ya tenga 20 años, ¿vale? Que es casualidad que hayan coincidido en las edades, se le diagnostica antes de la edad, ¿vale? ¿Y eso dónde lo tenemos? Pues lo tenemos en la página 15 y 16, ¿vale? Todo esto se ve de forma muy relajada y tranquila en las clases de desarrollo de este temario, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Cumplidos los 18 años, se podrá reconocer el derecho haya sido diagnosticado antes de alcanzar la mayoría de edad, ¿vale? Como en este caso que se ha diagnosticado a los 17 años. Bien, la otra de cáncer o enfermedad grave, página 17,
la tenemos aquí, que es sobre el porcentaje, sobre la edad, cuando se extingue, ¿vale? Aquí yo a mis alumnos le hago el especial hincapié con lo de en todo caso, en su caso, porque es algo muy peligroso, ¿vale? Por defecto, lo que tienes que estudiarte es que a los 23 años, ¿vale? Es cuando se va a extinguir, salvo que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65%, que en el texto del supuesto te dice que no, ¿vale? Que no hay discapacidad ninguna. Por tanto, solamente más allá de esa situación se podrá extinguir a los 26 años, ¿vale? Que esa era la trampa que tendían. Entonces, bueno, no entraña mayor dificultad, ¿vale? Bueno, con respecto a la pregunta no era si tenía o no tenía derecho, la pregunta era el porcentaje, ¿no? El porcentaje lo tenemos aquí, ¿vale? Lo rescato. 100% de la base reguladora establecida para la IT de contingencias profesionales en proporción a la reducción que experimente la jornada. Se lo reduce un 90%, pues le queda el 100% de ese 90%, ¿vale? Al final lo que se trata es de que no pierdas poder adquisitivo y tu salario se mantenga intacto, ¿vale? Ese es el objeto, porque se tratan de cosas muy graves, ¿vale? Bien, síntomas de jubilación. Y con esto terminamos y pasamos a las conclusiones, ¿vale? Donde me voy a mojar sobre las notas de corte. Pues en jubilación tenemos tres preguntas bastante sencillas a mi juicio, ¿vale? La primera, en la página 8, nos preguntaban sobre cómo se calculaba la base, ¿no? Pues la base reguladora, tienes que saber que estábamos en un régimen transitorio, yo lo tengo muy claro en mis apuntes, lo que está vigente es 300 entre 350 del mes previo al inmediatamente anterior al del hecho causante. Yo siempre hablo con mis alumnos de 2 meses atrás, ¿vale? La única prestación que es el mes de antes es la IT. Entonces, 2 meses atrás, si tiene lugar en octubre, es agosto. Quizás el tribunal ha jugado a confundirte con el mes anterior a septiembre, pero el mes anterior a septiembre es agosto. Por tanto, da igual que te hubiesen puesto 2 meses anteriores a octubre que el mes anterior a septiembre o que te hubiesen puesto directamente de agosto hacia atrás, ¿vale? Esa era la referencia que tenías que tener bien identificada. Y además, en la página 24 también tengo un vídeo en abierto donde compartía el régimen transitorio que aplica en jubilación, donde estamos en un régimen transitorio de EDA y PMC, de base reguladora y de porcentajes aplicables. Afortunadamente, para el año que viene ya quitamos un escaloncito y tendremos solamente el 26 y el 27, por lo que aquí ya aplicará siempre 324 entre 378, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo que si te sabías este esquemita, esa pregunta la podías defender con bastante solvencia. Página 9 sobre la jubilación demorada. También creo que era una pregunta muy fácil, pero la trampa del 4% estaba en las fechas en las que se cumplían los requisitos y cuándo se jubilaba. Si mal no recuerdo, se jubilaba en octubre del 25 y cuando quiere llegar a causar la jubilación demorada es en septiembre del 27, por lo que no han pasado 2 años. Si tú comparas 2025 con 2027, ves 2 años y te vas directamente al 8%, pero no han pasado 2 años, han pasado 1 año y 11 meses. Por tanto, es un 4%. Tampoco aplica el 2% semestral, porque el 2% semestral aplica a partir de los 2 años, ¿vale? Que fue una de las novedades que precisamente aplican para esta convocatoria. Así que la respuesta correcta es el 4%. Si te das cuenta, es un supuesto que se hace rápido, no habría que interpretar demasiados datos y tampoco había excesivas trampas, ¿vale? Lo único que tienes que leer bien. Hay que leer bien y hay que dibujar para que te des cuenta que es 1 año y 11 meses y no 24 meses, ¿vale? Y eso pasa en todos los exámenes de seguridad social, ¿vale? En el anterior también jugaron con los plazos de la IT para confundirte si la competencia caía de un lado o de otro. Entonces, ten presente eso y siempre, siempre, siempre dibuja, ¿vale? Y por último, la 15, la jubilación activa, también era bastante fácil, era algo novedoso también de este año. Página 18 de mi temario, ¿vale? Hemos hecho test también relacionados con esto, por eso tiene la estrella, ¿vale? Como digo, todas las preguntas estaban en el temario y las que están marcadas con estrellas de un modo u otro se han trabajado en clase o con ejemplos o con test o con supuestos prácticos, ¿vale? Pues la demorada de 2 años, aquí sí que hablaba, me parece que de octubre a octubre, por tanto eran 2 años completos, así que 55% de la pensión. No tenía ninguna dificultad, ni siquiera se adentraron en ese 5% adicional por cada 2 meses ininterrumpidos que se mantenga la situación de jubilación activa. Así que bueno, pues aquí tienen la justificación del examen, ¿vale? La corrección del ejercicio, dónde se encuentra en el temario, si has hecho la preparación conmigo, ¿vale? Y ahora pues vamos a hablar de unas conclusiones finales, ¿vale? Voy a hablar sobre
sobre el examen, sobre los posibles cortes y sobre el rendimiento de los opositores. Sobre esto último te diré que el promedio de los opositores que me han compartido sus notas está entre un 45 y un 50, ¿vale? Yo creo que la mayoría se va a mover ahí. Tengo bastantes alumnos que tienen un 56, 59, por encima de 60, pocos, ¿vale? Pero hay quien en la franja de 50 a 60 se mueve con bastante habilidad. Tengo también los que están por debajo de 45, por eso al final esto se trata de un promedio, ¿vale? 45-50, lo cual pues hace que al final el movimiento, ¿vale? Vaya a poder estar por ahí. Plenos al 15 he visto que hay bastante, no solamente por mi preparación, sino por la preparación de otros compañeros y ya no solamente por la preparación que ofrecemos, sino por la dedicación. Yo siempre pienso que el mérito siempre, siempre, siempre es del opositor, porque aunque seas un opositor que tengas muy buen material, sin disciplina y constancia no vas a ningún lado. O al revés, puedes tener toda la voluntad del mundo, que si tu material es malo, pues posiblemente no tengas el éxito que te mereces, ¿vale? Entonces, bueno, si se suman los dos ingredientes, pues lo que decíamos, ¿no? Una receta bien rica. Y la moda del supuesto que yo he tenido en mis opositores es de 12,50. La moda, para el que no lo sepa, es el valor que más se repite. Es decir, la mayoría de opositores que me han compartido sus datos han tenido dos errores, ¿vale? Sin embargo, como te digo, tengo bastantes plenos al 15. Entonces, bueno, pues que sepas que esto te puede dar, te deja entrever un poco por dónde pueden ir los cortes, ¿vale? Vamos con los cortes, o bueno, vamos a ir en orden. Sobre el examen te diré que me gusta que haya repetido el tribunal el patrón de 23 preguntas de la parte general y además que sea una exactamente de cada tema, ¿vale? Así que bueno, pues es algo que no tiene que sentar precedentes porque en las bases no se establecen que sean 23 preguntas, pero que bueno, pues 2 de 2 está bien y supone un tercio de la primera parte. Además eso deja a que haya 47 preguntas de la parte específica, lo que hace que haya 3 o 4 preguntas de cada una de de los temas, ¿vale? De los 13 temas. Por lo que a mí me parece un reparto bastante justo para una posición específica. Los criterios de corrección son ya más transparentes porque se han publicado antes de la prueba y son similares a los de otras oposiciones, ¿vale? Como por ejemplo AGE, en las que pasa pues el doble, el triple de aspirantes la primera parte del ejercicio y después nos quedamos con los mejores supuestos. Sea más o menos justo por lo que comentaba al principio del vídeo de los promedios, son las reglas del juego y no hace falta ni perder el tiempo en cuestionarlas. Vamos a participar para ser uno de los que consigamos convertirnos en funcionarios y funcionarias del Estado. Y por último, igual como se extraen patrones más o menos certeros, no extraiga patrones erróneos. Es decir, que no haya habido encuadramiento en el supuesto, que no haya habido incapacidad permanente en el supuesto y que no haya habido muerte y supervivencia ni el año pasado ni este, no quiere decir que vaya a ser así en los próximos años, ¿vale? Entonces, bueno, pues ten en cuenta que todos los temas están en el programa y que cualquiera puede ser objeto de pregunta. Sobre los cortes, bueno, pues yo siempre digo que los cortes dependen de tres factores. El volumen de plaza, lógicamente, si hay muchas, muchas, muchas plazas, no es lo mismo a tener una convocatoria de un ayuntamiento de 50 plazas, el nivel de los aspirantes y la dificultad de la prueba. Yo la prueba la veo con una dificultad bastante media, ¿vale? No la he visto muy difícil ni la he visto muy fácil. La he visto asequible, la he visto justa, salvando ciertas excepciones que lamentablemente a veces se dan en oposiciones para hacer, como decíamos, una criba, ¿vale? Pero el supuesto práctico, que es lo que más vértigo puede dar en esta oposición porque tiene un 50% del peso de la nota en solamente 15 cruces, ¿vale? Es peligroso y es lo que te puede hacer tambalear el estar dentro o el estar fuera, por lo que comentábamos, porque si te quedas a las puertas del corte, pese a que tengas un 60, un 65 o incluso un 70, puedes tener mejor promedio, pero no vas a superar el proceso de selección, ¿vale? Entonces, que hagan un supuesto asequible es muy justo para las personas que se preparan esta oposición de forma específica y que no le levante la plaza a lo mejor a alguien que venga de otra oposición, ¿vale? Porque aunque sea asequible el supuesto, en seguridad social, si no te lo has estudiado, no te sabes la respuesta, ¿vale? Entonces, el que sea asequible premia al que ha estudiado la oposición específica, a mi juicio. Aún así, sigo pensando, y así lo pensaba cuando yo hice el proceso, que un examen difícil a una persona que vaya bien preparada le resulta más favorable, porque se va a lucir más y se va a distanciar con respecto a sus competidores. Si al final tenemos en el muestreo de aspirantes 200 personas con un 15 de 15, pues al final van a estar muy parejas, ¿vale? Y solamente la primera parte va a ser la que sirva para establecer la clasificación del ranking. Entonces, bueno, pues el supuesto podría haber tenido alguna complicación adicional, pero bueno, tampoco hace falta dar más allá de las trampillas que hemos visto que hay, incluso las impugnaciones que se pueden dar, ¿vale?
Y después del nivel de los aspirantes, ¿vale? El nivel de los aspirantes cada vez es mayor porque cada vez tenéis más recursos, lo cual es súper positivo, porque a ti lo que te interesa es tener la voluntad de ponerte a estudiar porque cuesta mucho trabajo renunciar a un verano para estar estudiando 8 o 10 horas o 4 si estás trabajando, los que sean, en el examen, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido, ¿qué cortes preveo yo? Pues yo preveo un corte que ronde el 43-48, es lo que yo considero que puede pasar, ¿vale? Porque es lo que más puede repetirse. Hay algunos preparadores que hablan de un corte que va a estar por debajo de 40. Me resistiría a creer que fuese así, pero es una opinión y esto absolutamente no tiene validez ninguna, ¿vale? Es un mero pensamiento de alguien que, bueno, pues quiere mojarse por si te sirve de referencia su punto de vista, ¿vale? Y que en el supuesto, pues sí que al haber sido tan asequible, lógicamente va a estar yo creo que por encima del año pasado. ¿Por qué? Porque hay menos plazas, porque hay más nivel y porque ha sido más fácil, ¿vale? Entonces, si las tres cosas contribuyen al que el corte suba, va a subir. Si a lo mejor solamente una sube, o sea, una contribuye a que suba y dos a que merme, pues a lo mejor se equilibra y el corte se mantiene, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo el que haya tenido uno o dos errores y todo el que tenga más de 45 o 50, yo creo que puede estar tranquilo, ¿vale? Sin embargo, siempre digo que no hay que alzar las campanas al vuelo porque hasta que no se publique, primero, la plantilla definitiva y luego los aspirantes que superan el proceso de selección, no hay nada dicho. Si te ha resultado interesante este contenido, si te quieres volver a preparar para ir bien conducido, bien guiado a la siguiente convocatoria, has visto que es una posición que yo creo que es bastante asequible con respecto a este examen de conseguirlo, ¿vale? De superarla. Te animo a que a que le eches un vistazo al material que hay en abierto en YouTube y a la página web. Tienes los datos siempre por aquí, página web, correo y teléfono, y estaré encantado de ayudarte, ¿vale? Porque al final de todo yo sé que detrás hay personas, ¿vale? Algo que el tribunal creo que no sabe, pero que por suerte algunos preparadores sí. Espero que te haya gustado el contenido porque hemos llegado a nuestro destino. Hasta luego, chao.